En algunas oportunidades se me ha criticado de que ataco o suelo atacar a personas que piensan diferente. ¿Y qué es lo correcto? ¿Qué es lo que se debe hacer? Bien, las personas todos tenemos nuestra forma de pensar, hay quienes pueden pensar de forma diferente. Existiendo un pensamiento diferente, pueden suceder tres cosas. Se puede aceptar, se puede criticar, se puede condenar y repudiar. Se puede aceptar a quien piensa diferente porque a uno le gusta la carne, a otro le gusta la pasta, a otro le gustan los vegetales. Piensan diferente, se puede aceptar, cada uno coma lo que le parezca y está todo bien. No hay por qué existir algún contratiempo. Se puede criticar actitudes que están fuera de la ética, de la moral, determinado tipo de prácticas, abusos, violaciones de matrimonios, engaños, traiciones, individuos que destruyen un hogar o mujeres que destruyen su propio hogar o el hogar de otro, es decir, por engaños, por traiciones, son actitudes a ser criticadas porque si bien se hace, las personas lo pueden hacer, no es lo correcto, no es lo saludable para una sociedad, pero sin embargo se hace y eso es criticable, más allá de que ocurra y suceda. Es decir, no es recomendable, no es de buena salud, no es de buena moral, no es ninguna virtud, pero quienes lo practican y así quedan hogares destruidos por ahí a todo nivel. Después tenemos los hechos, los eventos que se pueden no criticar, repudiar y condenar. Un individuo que practica la pedofilia, casos de violación, determinados casos de robos, de asesinatos, de muertes, según sea el motivo. Hay casos que una muerte puede llegar a ser hasta considerado el factor que llevó a producirla, un descontrol momentáneo. Otros casos no. Otros casos, cuando es intencional, alevosa, con saña, ese tipo de muertes no es aceptable, es repudiable, es condenable, más cuando se hace en función no de una necesidad o de satisfacer, no, sino en función de una creencia, de una ideología. Y entonces nos estamos encontrando con una sociedad actual donde están ocurriendo fenómenos, que aquí lo estamos viendo. Estos son algunos de los casos que están sucediendo y que son abominables, pero en todo caso ahí vemos a yihadistas fusilando a gente amarrada porque piensan diferente, porque creen diferente. Aquí tenemos uno solo matando a un montón de personas, como ven, todos amarrados en hilera, arrodillados, inmovilizados, y entonces uno se siente muy valiente al utilizar una pistola y matar a una persona arrodillada y amarrada. Y lo hacen en función de ¿qué? De una creencia, porque el otro es cristiano, porque uno es musulmán, o porque sea mismo musulmán de otra de las creencias, chiita, sunita. Entonces aquí tenemos más masacre de personas también, y aquí los terroristas vemos cómo actúan de cierta forma. Ellos se sienten orgullosos porque están en patota. Observen que aquí hay 8 o 9 personas matando a 8 o 9 en patota, armados y con nosotros con la mano por la espalda, nunca de frente, arma a arma. Aquí los tenemos también como los arrodillan y sin ropa, amarrados, siempre por la espalda, porque es la característica del traidor, el que mata por la espalda. Y el individuo que mata por la espalda es porque no tiene orgullo, no tiene moral, porque es un cobarde. Y aquí tenemos más, aquí tenemos uno, muy valiente, el hombre con una ametralladora a las personas que están tiradas en el piso, sin poder moverse, inmovilizados, y él, atrás de él hay un grupo. Entonces él se siente muy heroico, muy valiente,
al matar a todas esas personas. Aquí tenemos también cómo rodean a estos eran cristianos, que estaban rodeados y amarrados, arrodillados, y ahí son todos los valientes que están atrás. Observen cómo apuntan y se sienten orgullosos por su tarea. ¿Usted apoya eso? Eso no es algo para odiar, para repudiar, para condenar. Ese tipo de hombres, con esa valentía con que parecen ser dueños del mundo, porque ellos tienen un arma en la mano, en cuanto tienen el arma en las manos, y en cuanto tienen un grupo atrás, porque caso contrario, cuando acaban siendo rodeados y desmados, escapan de esta forma, disfrazados de mujer. Aquí tenemos, observen, estos son esos valientes terroristas. Esos son los valientes terroristas. Obsérvenlos. Ahí tienen a esos hombres que son muy orgullosos en cuanto están en grupo y en cuanto están con un arma en las manos. Sáquele el arma. Verá caer esa falsedad, ese falso hombre, y verá que por detrás de él hay una criatura totalmente cobarde, incapaz, inepta, despreciable. Y entre las formas de pensar, usted puede optar, puede pensar y aceptar a gente que tiene, que enfrenta con naturaleza, persona a persona, cara a cara, o puede apoyar este tipo de gente. Si usted apoya a este tipo de gente, es un pensamiento con el que yo no concuerdo y es de lo que estamos en contra. Porque este problema, estos inmorales, estos cobardes, estos poco hombres o nada hombres que vemos acá, es una historia que no está tal vez lejos de nosotros. No es que no está lejos de nosotros, es que nosotros ya lo vivimos. Nosotros ya pasamos por eso. Cuando comienza el año 62, que comienzan robando armas, inicialmente el club de tiro y después roban otro lugar y roban la frontera, comienzan a robar armas para después comenzar a robar bancos y comenzar de esta forma, así, todos valientes armados desde que estuviesen armados. En los años 62, en el año 64, un delincuente que ya estaba buscado por la policía, se junta con un individuo que trabajaba aquí en la feria de Tristán Narvaja, un torpe, y juntos deciden asaltar al cobrador de una fábrica, específicamente de Sudantex, y frustran el atraco. El que era experto, delincuente, consiguió evadirse. El torpe fue atrapado. Uno de ellos está detenido y el otro pudo ir. El que pudo ir se llamaba Ancheta. El torpe que fue atrapado, Luis Alberto Mujica. Y según él, el objetivo era usar ese dinero para comprar una chacrita en el cerro. Aquí comenzó la chacrita en el cerro. Lo detuvieron. En este caso, en este momento todavía no tenía antecedentes penales. Esto fue el 1 de julio del año 64. Pero ahí este individuo después se integra y comienza con un grupo a seguir haciendo robos y robos. En uno de los casos pueden ver aquí 7 hombres en 10 minutos robaron 50 millones. Esto fue del casino. Y dinero, atracos, asaltos, secuestros. La bandera era una bandera política, mucha revolución en la bandera, pero en la práctica lo único que hicieron fue delitos comunes, secuestros, asaltos. Después hubo casos que intentaron hacer alguna cuestión política, pero tan ineptos
Nivo Plas, fracaso Tupamaro. Fue un comando Tupamaro para leer una proclama en la fábrica de Nivo Plas. Se enfrentaron a la policía, hubo disparos, fueron detenidos, algunos escaparon, fueron detenidos 14 Tupamaros. Fueron detenidos 14, otros escaparon, que fueron a leer una proclama para una fábrica donde habían 25 personas. Habían prácticamente más terroristas que gente para escuchar la proclama. Se fue identificando a esta gente, allanan otro centro de actividad terrorista. Y hay una cosa interesante que debemos identificar, que en ningún momento fue considerado un movimiento guerrillero. En todo momento fue considerado, porque realmente fue una actividad terrorista. Y terroristas son civiles que imponen el terror mediante atentados. La traición no es la guerrilla, que es un enfrentamiento con una fuerza regular en campo abierto. No, aquí jamás hubo un enfrentamiento, jamás hubo un combate. Solo hubo enfrentamientos con la policía, como ocurre entre cualquier enfrentamiento de delincuentes. Y aquí lo único que hubo fueron delincuentes cometiendo torpes atentados y atracos y delitos comunes, secuestros, robos, asaltos a bancos, asaltos a casinos, asaltos financieras, dinero, dinero, dinero. Lo único que buscaban era dinero. Disfrazados detrás de una bandera supuestamente política, estaban levantando fortunas, que levantaron fortunas, y ahí tenemos a aquel hombre de la Chacrita. Usted puede ir a visitarlo, la Chacrita existe y está ahí en el cerro. Otros tantos están en Europa, paseando, viviendo holgadamente, y aquí están en una lista y salen todos los años a reclamar por ellos como desaparecidos. Hay una señora muy famosa que ella siempre sale a reclamar por los restos de su hijo desaparecido cuando él está viviendo en Suecia con su esposa. Llevó su esposa, su hija, y la propia madre fue para allá, estuvieron con él. La madre volvió con dinero, compró casa aquí, obviamente nunca trabajó, y está reclamando por el hijo desaparecido cuando el hijo ya sabe que está con otro nombre en Europa. Ese caso ya lo he denunciado, ya lo hemos demostrado. Obviamente la mujer se escapó para allá, fue para Suecia, estuvo con el hijo, volvió con bastante dinero. Parte del dinero que el hijo se había llevado se lo trajo de vuelta a ella, se compró casa, distribuyó a otras personas. Imposible que una señora sin trabajo, sin profesión, sin idioma, hubiera en 7, 8 años en Suecia ganado lo suficiente como para vivir, juntar y ahorrar tanto dinero que ningún otro profesional uruguayo ha conseguido realizar en el exterior. Por lo tanto, así son centenas de personas que han cometido estos robos, y con ese dinero no hubo ningún reparto para ningún pobre. Fue todo embolsado, y gracias a eso cada uno tiene sus propiedades, tiene sus bienes, han viajado, y ha sido nada más que un movimiento delictivo, y solamente delictivo, porque aquí no hubo ninguna revolución de nada. Como pueden ver, minucioso plan terrorista, incluía atentados personales, porque eso era el terror, y realizar atentados, cosa que generase una desestabilización interna. Y eso es un poco lo que buscaban. Descubren nuevas células terroristas, y como ven, esto yo inclusive lo he mencionado, se lo he mencionado escrito al diario, al País, al Observador. No veo por qué llaman aquí le han llamado a Mujica de jefe, de guerrillero. Aquí no hubo ninguna guerrilla, aquí no hubo ningún guerrillero, aquí solo hubieron terroristas y delincuentes comunes. No existió en ningún momento ni un único artículo que diga guerrilla. Y estamos viendo artículos de prensa que son de los años 62 al 72. Hay 10 años de artículos de prensa que están en el sitio web Evocación de la Memoria del Pasado Reciente. Cualquiera puede entrar, y son todos copias de los diarios
de aquella época. Están con fecha, están los atentados, están las actividades. Aquí tenemos otro atraco que también fue frustrado. Es decir, media docena de terroristas no consiguieron realizar el atraco porque un solo guardia los consiguió evadir. Mismo así, nos tiramos al suelo, pero igual nos hirieron. O sea que atacaban y herían, no importa quién fuera, donde fuera. Es decir, eran tan valientes como estos. Para generar el terror, se ordenó volar fábricas, barracas, molinos y bancos. ¿Para qué volar fábricas, barracas, molinos y bancos? Fábricas donde trabajan obreros, padres de familia, que mantienen familia. Barracas, molinos, bancos, gente que trabaja, obreros que trabajan, gente que tiene familias que dependen del trabajo. ¿Para qué volar eso? ¿Con qué objetivo? Desestabilizar, crear caos. ¿Para qué? ¿Cuál era el objetivo de esto? El objetivo, es más, este plan, Ministerio del Interior de conocer el plan Ñandú, proyecto terrorista capturado en el operativo Clínicas. Este operativo fue un operativo realizado en el hospital de Clínicas, donde se supone que habría gente que debe tener que estar estudiando en universitarios y gente que trabaja. Bien, el hospital de Clínicas está lleno de pacientes de todo tipo de enfermedades, pero los únicos enfermos mentales son los que trabajan y estudian allí. Enfermos mentales que son capaces de pensar en esto. Y no estamos hablando de gente que sea despreparada, que sea ignorante, que no tenga escuela. No, son gente que tiene estudio y son capaces de pensar en esto. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? ¿Qué bien le haría al país volar fábricas? ¿Qué bien le haría al país volar barracas? Volar molinos. ¿Para qué? Para que mañana no haya pan. Bancos. ¿Para qué? Donde hay gente que tiene dinero, de empresas, de fábricas, de comercios, de instituciones que alimentan a parte del pueblo que trabaja. Eso es salvaje. Eso es inmoral. Eso es algo repudiable, condenable. Y si usted coincide y apoya este tipo de gente, usted no deja de ser diferente de estos. Y si usted no es diferente de estos, tampoco es diferente de estos. O sea, ¿qué clase de persona es usted? Seguimos, donde en otro momento aquel torpe que agarraron, que quería asaltar para comprarse una chacrita, lo vuelven a agarrar y aquí declara que había integrado el grupo de las personas que el 26 de septiembre pasado asaltó la florería de Avenida General Flores, episodio que le costó la vida al dueño del negocio, señor Rafael César Guilet. Decía, asaltaron, él que trabajaba en la feria de Tristán Narvaja como florista, que después siguió con la chacra, con los otros floristas, mató a alguien del gremio, a otros floristas. ¿Por qué? Puede haber un trabajo más simple y menos dañino que negociar flores. Y por eso lo mataron, por dinero. No lo mataron para llevarse las flores, lo mataron para asaltar, por el dinero, y por el dinero cualquier cosa. Entonces aquí no había una revolución, porque esto no fue ningún atentado contra la nación, contra algún objetivo estratégico, no, fue por dinero, nada más que por dinero. Y ese dinero que dicen repudiar socialmente porque son socialistas, es lo único que buscan. Y ese tipo de gente es deplorable, es repudiable, es condenable. Más terroristas asesinan a un jefe del penal, siguen matando gente. Aquí habían secuestrado
También en un secuestro mata al redactor del diario Acción, y uno de los artículos que indican: tratan de amordazar a la prensa de nuestro país, cometiendo actos indignos. O sea, ya trataban de amordazar la prensa de aquel tiempo. Por lo tanto, ley de medios, mire dónde tienen sus raíces. Estamos hablando de los años 60 y pico y 70. Continúan en coma dos policías de la 27ª. Por cartas y telefónicamente, Leoncino era amenazado. Aquí es donde uno habla sobre los alevosos extremistas, al no lograr vulnerar su honorabilidad, optaron por matarlo a mansalva. Este tipo de asesinos, ¿qué diferencia tiene con estos? ¿Cuál es la diferencia? ¿Usted puede mencionar que haya una? Sí, tal vez haya una. Aquí, uno solo mata a media docena. Y aquí eran media docena para matar a uno. Es decir, no tenían ni siquiera el coraje que tienen hoy los chicos pastabase. Asaltan comisaría y asesinan a policías. Pero es interesante que aquí indica: tupamaros ultimaron con balazos en la cabeza, cuando estaban caídos y desangrándose, un oficial ayudante y un agente. O sea, ultiman con balazos en la cabeza cuando estaban caídos y desangrándose, un oficial ayudante y un agente. Un oficial ayudante es uno recién salido de la escuela de policía. Es un chico que está comenzando una carrera. Y un agente, salario mínimo con media primaria, una galleta y unos mates por día. Ese tipo de gente que eran los agentes de policía de aquel tiempo. Esa era la policía que teníamos. Gente que sin otro trabajo, sin profesión, si no había espacio en la construcción, y bueno, entonces a meterse de milico, porque por lo menos tiene un salario para comer una galleta y tomar unos mates por día, no les daba para más. Y por eso había que matarlos. No era gente ideológicamente politizados, no eran gente concientizados, era gente que se ponía uniforme y salía a hacer el trabajo que le mandaban porque le mandaban. Pero era necesario asesinarlos. No era una policía como era la policía soviética, la KGB, la Gestapo en Alemania nazi, que eran politizados, que eran mentalizados, que iban más allá de sus obligaciones. No, estos iban apenas para recibir su salario y nada más. A esta gente había que asesinar. ¿Usted concuerda o piensa que está correcto? Si usted piensa que está correcto esto, entonces piensa que está correcto esto. Y si usted piensa que esto está correcto, usted no tiene moral, usted no tiene valores, usted no tiene principios, usted no es honesto, usted no es una persona decente, usted es una inmundicia, si es eso lo que piensa. Matar alevosamente a Sereno de Nivo Plas. En aquel atentado que fueron a leer una proclama y salieron 14 presos. Salieron 14 presos porque el Sereno, que estaba en un lugar separado, él vio gente con armas, no sabía de qué se trataba, llamó a la policía, vino la policía. Y él dentro de la fábrica vio gente con armas, el Sereno hizo lo que llamó a la policía. Porque era su obligación y él no sabía qué estaba pasando, ni quiénes eran, ni por qué estaban ahí. Por eso lo mataron alevosamente. Está en las planas, lo fusilaron, literalmente lo fusilaron. Y era un hombre de trabajo. Casado, de 37 años, murió instantáneamente con el cráneo destrozado por un balazo, 3 meses después de avisar a la policía sobre la presencia de los sediciosos en la fábrica. Un tipo de 37 años, es decir, joven, casado, le destrozaron el cráneo a balazos. Eso tiene perdón. ¿Usted considera que usted apoya esto? Si usted apoya esto,
suicídese, porque usted no vale la pena que esté vivo. Acribillaron a un policía. A este, era un chico de 19 años, cadete de la escuela de policía, que estaba estudiando todavía, lo habían mandado en comisión para entrenar en el departamento de identificación, en cédula. Era un chiquilín. Casualmente pasó por ahí, lo acribillaron. Reiteran vinculación de comités de base del Frente Amplio con los terroristas. Si usted es integrante de un comité de base del Frente Amplio, está vinculado a este tipo de gente. Y si usted está vinculado a este tipo de criminales, usted es tan cómplice, tan colaborador, tan mala persona, tan inhumano, tan poca cosa como eran estas personas. Lo remataron en el suelo con 4 tiros a quemarropa. Este fue el agente Villalba. Este hombre estaba en un bar, era policía de la departamento de personal, andan con papeles, y aparte era cantante, un individuo macanudo que estaba en el bar y reconoció a 4 que eran terroristas que estaban reunidos, y aparentemente ni se sabe bien, se supone que fue él el que llamó por ser de la policía, ni se estaba ni comprobado, y vino la policía y detuvieron a esos 4 terroristas. Entre ellos estaba el señor Pepe Mujica. Y como los detuvieron, y entre esos del Pepe Mujica, ¿qué hizo? Lo mandó fusilar. No solamente lo mandó fusilar, lo agarraron por la espalda, a él solo. A él solo lo agarraron entre 6, por la espalda. Lo mataron con 5 tiros, y una vez caído y muerto, lo remataron con 4 tiros más a quemarropa. Así, como vemos, este valiente terrorista, él solo mata a 6 personas. Aquí precisaron 6 para matar a 1, cosa que hoy hace un chico en pasta base de 16 años, lo hace solo. Aquí precisaron 6. Y para cometer esto, este tipo de gente, ¿tiene perdón? ¿Tiene perdón de Dios? ¿Tienes alguna forma de ser justificado, de ser aceptado? Si usted coincide con la forma de pensar de este tipo de individuo, si su cerebro acepta a este tipo de personas, la apoya, porque el pobre policía lo único que hizo fue cumplir con su tarea, que vio 4 que eran terroristas, y tal vez ni saben si fue él o si fue alguien del bar que llamó por teléfono, pero suponen que fue él porque era policía. Ni siquiera había una prueba de eso. Pero por si acaso vamos a fusilarlo, y lo fusilan directamente. ¿Qué clase de ser humano hace eso? No, no es un ser humano, es un animal, es una bestia, y son bestias quienes los apoyan. Aquí tenemos otra bestialidad. Tupamaro fusilaron policías y desnudaron sus cadáveres. Desnudar un cadáver después de matarlo. ¿En qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza cabe? ¿Cómo se puede aceptar? Es algo aceptable. Es algo que pueda tener algún mínimo de apoyo. Este tipo de gente están ahí, están aquí en la calle, están aquí rodeándonos. Son esa gente a la que muchos de ustedes están votando. Es esta gente a la que mucho juez y fiscal está defendiendo. Es a esta gente a la que por haber combatido las Fuerzas Armadas, hoy tenemos presos políticos. Hay gente que está presa por haber detenido a estos animales, a estas bestias humanas, y haber paralizado las actividades de estas bestias humanas, porque hay que asesinar a una persona y desnudarla. Por eso están presos, por eso lo están condenando. A usted, señora fiscal, a usted, señora jueza, que se quería atornillar en el banco para seguir condenando ¿a quién? A quienes pararon con esto, porque esto es lo que usted coincide, es con esto que usted piensa. Esto es lo que existe en su cabeza. Si esto es lo que existe en sus cabezas,
córtensela, porque realmente ustedes no sirven ni para basura. Dieron sepultura a los restos de los coraceros asesinados en el Pedroica. Estos coraceros eran gente que entraba del interior, no encontraba trabajo. Si no había en la construcción, vamos a meternos de mitico. Y si sabía andar a caballo, como sabía andar a caballo, vamos a los coraceros, y ahí estaban la de ellos porque tenían que cuidar caballo y salir de caballo. Mal sabían manejar el rebenque, entonces mal sabían manejar el sable, pero ponían un sable y un revólver, un 38 con 5 tiros, que las balas más vale que no disparen, porque estaban húmedas, vencidas, viejas, y de repente es más fácil que explotasen en el tambor del revólver que saliera la bala. Pero ella iban estos hombres, les daban uniformes viejos, usados de otros que no estaban, que se habían ido de baja, eran trapos, eran harapos que le daban un uniforme, y con eso iban, y un matecito y una galleta pasaban el día, estaban de guardia en un hospital de niños. Y para matarlos vino un comando, creo que algo de 8 o 10 personas, entre ellos quien estaban, un señor, creo que Vidobro, estaba la señora, la actual y glamorosa Lucía Topolagi, según constan algunos registros, y participaron en la muerte de estos dos hombres, uno de 33, el otro de Fraiventos. Gente de campaña, gente del interior, gente simple, precisaban matarlos. En un hospital de niños, todo para generar terror, para decir que matamos policías, pero no estaban matando jerarquías que tomasen decisión, no, gente simple, salario mínimo. Ni siquiera les habían preguntado si políticamente pensaban en algo, porque esta gente tal vez ni pensaba en política, y capaz por ahí que hasta pensaba políticamente igual que ellos, vaya a saber, porque esa gente no votaba, pero los asesinaron. Esas personas que hieden, hoy en día no solamente hieden a mugre, hieden a la sangre de esta gente. Esa gente que hoy hiede la sangre podrida, estos muertos, están ahí pidiéndole voto, hablando y mostrándose y considerándose que son figuras. Uno se manda a hacer su película, se consideran que son personajes internacionales, ese tipo de personajes. Hay diferencias de forma de pensar. Esa es una forma de pensar con la que no concuerdo. Como no concuerdo, como discrepo, también la condeno, la repudio totalmente, la condeno totalmente, y creo que cualquier cosa que le pase o que le haya pasado a ellos o a quienes estuvieron vinculados a ellos es poco, porque este tipo de gente, al igual que estos, no tienen perdón de Dios, ninguna clase de justificación, ninguna clase de perdón de Dios, y merecen lo que les haya pasado a quienes les haya pasado algo. Y es lamentable que hoy en día haya gente que esté presa por haber combatido a estas bestias, pero así es el sistema judicial. Creo que muchos jueces tendrían que ir así, de rodillas, para que aprendan. Muchas gracias.